Hola Grupo Tercero A, es un placer saludarlos y ahora dedicarles esta sesión acerca del tema semanal de la semana 15, que es la vida cotidiana, enfocada en la época colonial. Pues observando los programas de televisión de este tema, me gustó mucho la del miércoles, donde abundan los detalles de la época colonial. Y pues quiero comentarles algunas cosas sobre la vida cotidiana en la época colonial. Y efectivamente es una época donde hay un proyecto educativo. No hay sistema educativo, hay un proyecto. Y este proyecto educativo, bueno, pues tiene la finalidad de prepararte para el más allá, para tu salvación. Porque en los 300 años de época colonial, pues el proyecto era básicamente católico cristiano. Entonces era más una sociedad de honor, de defender tu, tu apellido, tu familia y rendirle honor a las prácticas de una comunidad donde más que la individualidad, porque no existe una individualidad, una búsqueda de tus de tus motivos propios, sino era más importante la familia que el individuo, o el gremio que que una profesión libre. Entonces, siempre son decisiones comunitarias. Pues ya tenemos también, ¿no? Por ejemplo, que hay en la época colonial, pues una nobleza indígena. Esta nobleza indígena, pues tiene muchos privilegios, no pagaban impuestos, ¿no? Son las familias, las grandes familias de los indígenas, que eran los que en la época prehispánica pues la libraron muy bien, porque siguieron siendo los caciques de muchos pueblos, que a su vez pues estaban controlados por los peninsulares, o sea, por los españoles. Pero en esta época colonial quiero decirles que tenemos una tradición muy fuerte, que es la tradición ibérica, es la tradición católica, cristiana, que, que es la primera proyección educativa desde el siglo XVI. Esto sí realmente es una revolución en las mentalidades de, de la historia de esta nación que surge como nación desde el siglo XIX con la independencia de México. Eh, Tenemos que no es lo mismo poder que autoridad. El poder en la Nueva España no solamente está representado por españoles, autoridades criollas, o en los pueblos por autoridades de una nobleza indígena. La autoridad es la que hace concreto, hace material, quién manda en las comunidades o en las familias. En la época colonial podemos decir que es una sociedad patriarcal y es una sociedad jerárquica. O sea, es una sociedad donde mandan los hombres, pero también es una sociedad donde aproximadamente el 30%, dice Pilar Gonzalo, una historiadora, pues no está el padre, y quien tiene la autoridad en esos hogares, pues son las mujeres, ¿no? Entonces, también es un mito de que los hombres son los que mandan siempre en la época colonial. La mujer tiene un papel importantísimo en la época colonial. Tenemos que en la época de la Nueva España hay una, hay una tradición cristiana muy fuerte, que podemos decir que es que, que América nace como una actualización de Europa. Es decir, queremos ser como Europa.
y se va formando nuestra personalidad con características católico-cristianas. Pero también tenemos que a mediados del siglo XVIII se va a importar un modelo, llamémosle liberal o anglosajón, y donde la Ilustración viene a proponer la noción de racionalidad, la idea de división de poderes, la oferta de una república como una novedad frente a una monarquía que estábamos acostumbrados a, a convivir con ella. Entonces hay dos modelos, uno modernizante y otro ibérico católico, ¿sí?, que van a chocar, pero que va a conformar nuestra personalidad cultural. No podemos dejar de ser como antes, católicos, monárquicos, tradicionales, ¿sí? Pero tampoco podemos ser 100% liberales, republicanos, y eso conformó un trauma en nuestra historia, en la historia de México. No podemos ser completamente nuevos, pero tampoco podemos ser siempre como hemos sido, o sea, católico-cristianos. Así que la vida cotidiana va a reflejar esta lucha entre lo tradicional y lo moderno. Y por eso el mundo Gorman dice que hay mucho parentesco entre, por ejemplo, los sermones de los predicadores de los 300 años con los sermones políticos después de la independencia de México, y que también hay mucha similitud entre las dedicatorias a los virreyes o las dedicatorias a los patronos o a los prelados, a los miembros de la iglesia, con los agradecimientos que se daban a los jefes de los pueblos después de la independencia. Una especie de honor que está en los textos cuando llegaba un visitador moderno a los pueblos. Entonces, siempre hay un culto a la autoridad que va cambiando en su sentido. Tenemos que, dice Edmundo Gorman, que la independencia de México es un accidente histórico, no es una preparación que se llevó de 1810 a 1821, ¿sí? Nadie sabe qué va a pasar mañana o durante 8 años o durante 20 años. Entonces no se puede hablar que la independencia de México comenzó en 1810. Se va a interpretar así en el futuro de lo sucedido. Pero lo que sí se puede ver en el estudio de la vida cotidiana es que siempre hay costumbres, formas de hacer que sobreviven. Así que tenemos al México de fines del siglo XVIII muy semejante al del todo el siglo XIX y hasta el XX, ¿no? Sigue habiendo autoridades indígenas, sigue habiendo miseria, formas de cocinar semejantes, ¿sí? A las monjas se les prohíbe el chocolate porque podía incitarlas a pasiones, etc. Entonces ahí está el motor de la historia en las características de la vida cotidiana. La vida cotidiana por eso es el mejor reloj de la historia. Entonces tenemos que hay para analizar en la vida cotidiana pues todo un planeta de asuntos. Tenemos que el catecismo, por ejemplo, hay un catecismo que se llama el Catecismo de Ripalda, que era prácticamente el libro que educaba, el texto que durante los 300 años de época de la Nueva España, colonial,
pues era el que orientaba era la orientación moral cristiana para los niños, para los adultos. El famoso catecismo de Ripalda, de buenas costumbres. Y este texto, pues todavía durante el siglo XIX siguió siendo el principal texto que orientaba la moral y la educación. Los curas generalmente son los maestros en la época colonial. Las mujeres eran educadas para el matrimonio. Las familias, la complejidad de las familias es súper interesante en la época colonial. Los matrimonios generalmente se arreglan y un hombre de 50 años, sabiendo que tiene honor y tiene buenas costumbres, o que es el jefe del gremio de los herreros, pues puede casarse con una niña de 15 años del mismo gremio, porque saben que tiene honor y tiene buen comportamiento social esta persona que desea casarse con la de 15 años. Es una sociedad de gremios y cofradías, de grupos que se protegen, y todo gremio y toda cofradía tiene un santo protector. Es una sociedad muy festiva, es una sociedad que desobedece las normas católicas generalmente. Entonces, los credos, los mandamientos, las oraciones, son las cualidades muy, muy marcadas en la época colonial, por supuesto. Pero también hay algunos mitos que se creen en la época de esta época, que por ejemplo los españoles siempre fueron ricos. No es cierto. Hay, como ahora, muchos pobres, la mayoría es pobre, y el 3% pues tiene toda la riqueza. De igual manera, como hay españoles pobres, hay españoles ricos, pero pues aquí lo que sucede es que tenemos una historia bastante binaria, ¿sí? Que la historia oficial te dice que los españoles son los que tienen todos los privilegios, y no, hay muchos españoles pobres en la época colonial. Las mujeres en la época colonial pues padecen dos desigualdades en su condición. Primero, la de ser mujer. Siempre la jerarquía del género masculino siempre va a ser la que determine su forma de ser. Pero acuérdate que también hay autoridad femenina en los hogares. Y también había cualidades sociales en la época colonial. Entonces sufre la mujer dos desigualdades. La de su cualidad social. Esto quiere decir que no es lo mismo ser una mujer negra que una mujer mestiza, o una mujer libre a una mujer esclava. Y pues su propia condición de mujer entonces sufre dos desigualdades que durante el siglo XIX y XX poco a poco se van liberando. Tenemos que hay en 1777 el 37% de hogares encabezados por mujeres. Es decir, el abandono de los hombres en los hogares pues es bastante frecuente. Entonces, ahí la mujer es la jefa de la familia y la autoridad. Bueno, pues quiero dejarte una tarea bastante sencilla, que es de una historiadora que ha estudiado
este tema de vida cotidiana, pero lo vamos a enfocar a la vida cotidiana de las familias en la época colonial. El documento se llama, está en YouTube, Las familias novohispanas, por Pilar Gonzalo, y solamente tendrías que numerar tus motivos de asombro de este material. Tercero A, me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto comunicarme contigo y espero que continúes elaborando tus trabajos y que no te rindas. Pues cuídate mucho y buenas noches.